Argentina. Hoy en día es la más pequeña o de las más pequeñas de la región y se ha recuperado el crédito muy lentamente. El año 2022 el monto estuvo alrededor de los $1.000 millones, pero para que nos demos una idea, en la época de vigor bancario estaba alrededor de $15.000 millones al año. En este año 2023, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué se puede esperar? Bueno, mira, ahí hay una noticia positiva, no de gran tamaño, pero sí positiva, porque aunque seguimos manteniendo un régimen de un encaje legal alto, que llegó a ser más del 90% en su inicio, Sí. que restringió prácticamente el crédito a niveles mínimos, inclusive menores de los que estás refiriendo, ese porcentaje de más de 90 fue bajado a 73, se mantiene formalmente en 73, pero lo que se está aplicando o permitiendo a la banca es que use el 50% de los depósitos y no el 27%. Ya, Okay. entonces, o sea que en la práctica es un 50%. En la práctica, claro, Claro. entonces ya eso se está reflejando en el tema del crédito. Ahora, en un artículo de hace unos 15 días que publiqué sobre el tema de las políticas importantes para el desarrollo, llego a considerar que la política más importante para recuperar el desarrollo en Venezuela es la recuperación del crédito. Claro. En este libro que a lo mejor tú conoces, Sapiens, Bueno, no solo lo conozco, lo trabajas. lo trabajo diariamente. Bueno, casi. sí, ese libro hay que trabajarlo y se lo recomendamos. Le podemos hacer la cuña donde lo compré o no. Sí, claro, ¿por qué Bueno, no? lo compré en Tecniciencia. Muy bien. Allí búsquelo. Y además me sorprendió el precio, bastante accesible. Mejor todavía. Sapiens, una historia de la humanidad, de millones de años para atrás hasta acá, dice claramente que sin el crédito en la forma como lo conocemos, no hubiéramos podido desarrollar el mundo. Así es. El mundo así estuvo estancado hasta 1500, cuando empieza a aparecer el crédito, por una realidad que era que si tú depositabas uno en alguien que se ocupaba de guardarte tu dinero, él no te iba a prestar sino uno solo. Pero hacia 1500 a alguien se le ocurrió que si yo recojo muchos unos de depósito Sí. y tengo un monto que prestar, yo se lo puedo prestar no solamente en uno, sino hasta 10. O sea Así que yo es. puedo prestar 90% de lo que no tengo, porque hay fe en el futuro. Claro. ¿Okay? Y ese crédito va a ser devuelto, pero es la única forma, y él pone el ejemplo de la panadería. Si tú no tienes un crédito, por muy buen panadero que tú seas, no vas a poder construir la panadería porque no tienes los recursos. Así es. Luis, todos sabemos que la economía va creando un círculo virtuoso con la circulación del dinero. ¿Cómo es la situación venezolana? ¿Te parece que hay señales de una comprensión por parte de las autoridades económicas del país de esta situación y cómo avanzar en su solución? Mira, Rafael, yo siento señales mixtas, ¿no? Por un lado, hubo una flexibilización, hubo un cambio en lo que fueron los asesores. Los asesores ecuatorianos son personas que saben de economía, son personas aparte que han estudiado el tema y se han graduado en las mejores universidades. Muy distinto a algunos asesores que tuvo el gobierno en años anteriores. Aquí no vamos a decir nombre, pero todos sabemos bien a quién me puedo estar refiriendo, ¿no? Por un lado, hubo un entendimiento de que el control de precio y el control de cambio no eran la solución para la economía, sino muy por el contrario, eran un problema muy grave para la economía. Pero por otro lado, tenemos señales bastante, yo te diría, negativas. Uno de estos es lo que estamos hablando hoy, el tema del crédito. De manera increíble, para mí no tiene explicación alguna. El gobierno sigue con una terquedad con el tema de no permitir que el crédito aumente en Venezuela, ¿no? El crédito, si bien hace 2 años y pico la cartera de crédito era 250 millones, apenas 250 millones de dólares, hoy está por encima de los 1.000 millones, o sea que si lo vemos por el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, se ha multiplicado por 4 la cartera de crédito en los últimos años.
como bien tú dijiste, hace pocos años esa cartera era de 15.000 millones de dólares. Hoy la cartera de crédito en Venezuela es la más baja de toda América Latina. Entonces, cuando uno le pregunta, y bueno, aquí José Antonio tiene mucha más información que dar que yo, pero cuando uno le pregunta a un empresario cuáles son sus principales problemas, en el top 3 está la falta de financiamiento, y ustedes dos lo han explicado muy bien. Sin crédito es difícil que un país desarrolle crecimiento sostenible y que apunte al desarrollo. Por muy bien que le esté yendo a un empresario, fondear todo a pulmón, fondear todo con el bolsillo, sus planes de inversión, sus posibilidades de nuevos proyectos, siempre va a necesitar financiamiento. Y aunque en Venezuela se han desarrollado otras opciones de financiamiento, como el mercado de valores, etcétera, el financiamiento bancario sigue siendo la principal fuente de financiamiento de la empresa, y hoy está bastante reducido. Entonces, mira, y por otro lado, bueno, aquí pudiéramos seguir hablando del tema de no haber cambiado la ley orgánica de hidrocarburos, permitir que las empresas mixtas tuvieran una participación mayor de empresas extranjeras o de empresas privadas, sino que PDVSA tenga la mayoría accionaria, y un gran etcétera. Entonces, mira, para mí hay señales mixtas, y en esas señales mixtas, en esas señales negativas, hay mucho por hacer y mucho por mejorar de cara a un país que no está creciendo y de cara a un país que necesita crecer para sacar gente de la pobreza. José Antonio, lo siguiente, de lo que venía diciendo Luis, haciendo de abogado del diablo, ¿el gobierno no pensará que si favorece demasiado el crédito está alimentando la inflación? Eso es desafortunadamente la mejor lógica que se le puede dar, ¿no? Sí. Esa es la respuesta elegante. Hay otras peores. Sí, pero el problema es que el gobierno ha enfocado, ha puesto mucho énfasis en políticas monetarias y traducidas a restricción de liquidez, sí, para controlar la inflación. Entonces, hay que entender el éxito que tuvo el gobierno con esa política en el momento que había que amputarle la pierna al enfermo o que ponerle un torniquete para que no se desangrara. El éxito fue mayúsculo, porque hay que ver lo que es bajar la inflación de 1.690.000% en el 2018 a una inflación del 2022 de 200 y tanto. Claro. Eso es verdaderamente una política exitosa. Exitosísimo. Ahora, cuando proyectábamos la inflación hacia el 2023, 24, 25, nos dábamos cuenta de que ese 200 y pico difícilmente llegaba a 140 en el mejor escenario. Es decir, ya la política no era la adecuada para seguirla bajando. Ya la bajaste mucho, pero ahora tienes que usar otro entrenamiento, otra forma de hacer las cosas, otra forma de lanzar las jabalinas para ver si afina definitivamente la puntería. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que toca ahora? Toca ahora hacer más coherente la política anterior, que tenía incentivos para la producción, como la liberación de precios, la libertad de usar las divisas, etcétera. Quitar las incoherencias como el IGTF, que es un castigo al dólar con el que te salvaste. Entonces te salvaste con el dólar, pero lo vas a castigar. Entonces quita esas incoherencias, devuelve el crédito, que es incoherente con que tú me digas que yo puedo tener libertad de precio. Sí. Y como atractivo, etcétera, y encamínate a promover la producción, porque mientras más productos se ofrezcan, mucho menor serán los precios. Así es. Luis, y de acuerdo con la línea argumental de José Antonio, el próximo paso que hubiera podido dar el gobierno no hubiese sido consagrar una economía bimonetaria como la peruana, por ejemplo, que tú pudieras manejarte entre bolívares y dólares con absoluta libertad bancaria y que pudieses tener acceso a créditos en dólares. Mira, el gobierno dio un paso agigantado con ese tema al permitir la dolarización, o por lo menos hacerse el loco. Pero es que el mismo presidente Maduro habló en una entrevista, me acuerdo que con Ramonet, si mal no recuerdo, con Ramonet, y le dio casi que gracias a Dios de que había llegado la dolarización a Venezuela, cosa que tenía razón. Lo recuerdo, sí. La dolarización, como dice José Antonio, les dio una bocanada de aire fresco, pero no solamente al gobierno, a los actores económicos que teníamos problemas con los medios de pago. Y a los venezolanos en general. A los venezolanos en general. Ya la gente no se ha olvidado, pero
el problema de los puntos de venta, que los números eran tan grandes, pero que adicionalmente el tema de conseguir los bolívares. Era un desastre lo que está en la fijación de precios cuando los precios estaban cambiando bruscamente todos los días. O sea, la dolarización llegó a permitir que hubiera cierta estabilización, al menos en ese aspecto. Ahora bien, los ecuatorianos, los asesores ecuatorianos, no les gusta la dolarización en su país. Y lo dijeron de manera abierta cuando eran gobierno, porque ellos son del equipo de Rafael Correa, y el mismo Rafael Correa lo decía, que la dolarización había sido una muy mala noticia para Ecuador. El tema es que desdolarizar representa un conjunto de problemas que el mismo Correa dijo que no se iba a meter en eso. Pero ¿y el sistema bimonetario? ¿Por qué no? A eso voy. Pero ese sistema que se estaba empezando a implementar en Venezuela de manera muy informal, con todos los problemas que sabemos que estaban pasando, ha debido seguir aplicando, se ha debido seguir yendo hacia allá, o sea, aplicarse ese sistema en donde, permitir, por ejemplo, que la banca utilice todo el porcentaje de depósitos en dólares también para utilizarlos para préstamos, y creo que solamente le permiten el 20%, 25%, un porcentaje bajo. Permitir, por ejemplo, que si yo tengo unos dólares en el banco X, los pueda traspasar vía electrónica al banco Y sin ningún tipo de problema. Hoy esas cosas no se pueden hacer. Entonces, ahí pareciera que hubo un frenazo y adicionalmente se les ocurrió esa brillante idea, brillante entre comillas, que de lo que estaba hablando José Antonio, el tema del IGTF, que fue como un frenazo a todo lo que estaba pasando en el tema comercial. Mira, Venezuela tiene que ir hacia allá. Yo sé que en el gobierno hay un miedo de que la dolarización los devore, de que la dolarización gane cada día más espacio, pero es que es la única manera de permitir y de generar crecimiento en Venezuela, porque el Bolívar no tiene credibilidad, lamentablemente. Una moneda que tiene una inflación cercana al 5% mensual y que muy posiblemente en este agosto que está cerrando hoy llegue a 10% mensual, le dice a la gente, mira, el costo de tener bolívares es muy alto, trata de gastarlos o de cambiarlo a otra moneda. Entonces, si tú no tienes un plan antiinflacionario creíble, consistente, que esté generando éxito, porque como dijo José Antonio, oye, pasaste de 1 millón a 200%, buenísimo, pero 200% te estás manteniendo y hasta llegaste a 400. O sea, no has podido destruir el tema inflacionario en Venezuela y la gente no quiere tener bolívar. Entonces, ese plan tiene que cambiar y tiene que cambiar de manera drástica, pero en el camino sigue permitiendo la dolarización, o por lo menos como tú estabas diciendo. En Perú existe, y existe de manera exitosa, y en Perú se pueden hablar de muchos problemas políticos, pero nadie habla de la inflación en Perú porque no hay inflación. En Bolivia también hay en Bolivia hay un sistema bimonetario también. Sí, pero o sea, no está tan abierto como en Perú, pero se permiten operaciones y se permiten ese tipo de cosas. Aquí el tema es que el gobierno, como dicen en criollo, mató al tigre y le tuvo miedo al cuero, ¿no? Bueno, había que seguir. Nos quedan poquísimos segundos, José Antonio, para cerrar. ¿Qué mensaje, qué reflexión tiene? Que ensayemos la dolarización progresiva, pero más a fondo. Permitiendo primero que los bancos puedan que entre las cuentas pueda haber intercambios y que podamos dar préstamos directamente en dólares, que podamos utilizar el dólar más corrientemente y eliminar el IGTF, pero que no nos veamos con miedo a la dolarización. ¿Qué hicieron en Europa? Y sobre todo cómo se salvaron esos países mal manejados como Grecia, Italia, etcétera. Bueno, se metieron todos en el euro. Así es. Bueno, entonces eso es equivalente a esa dolarización. Y España también. Y España, bueno, también estaba mal manejada. Entonces se metieron en esa. Entonces ese ejemplo es, elegantísimo, muy sofisticado y muy exitoso. Es como un ideal. Bueno, entonces pensemos que la dolarización es un paso en esa dirección y que eventualmente pudiéramos consolidar una unión de países latinoamericanos que pudiera tener una moneda como un euro. Y de esa manera disciplinar los desórdenes fiscales que han causado los daños que causan en las economías a través de la inflación. Muchísimas gracias a José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis, y a Luis Oliveros, economista y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Metropolitana. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Circuito Onda.
Honda 107.9 en Caracas. Honda 104.5 en Barquisimeto. Honda 91.5 en Puerto La Cruz. Honda 107.3 en Maracaibo. Honda 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo 105.5 en Vargas. Honda 90.3 en Acarigua. Sonidos con identidad al alcance de tus oídos. Supernova 103.9 en Guarenas. Honda 96.3 en Maturín. Honda 105.3 en Mérida. Honda 100.9 en Valencia. Honda 105.1 en Margarita. El entretenimiento al ritmo del mundo. Así somos. Circuito Honda. La superestación. Interés de COVID-19, cuántos pasos al día son suficientes para mantenerse saludable y por qué la paloma es símbolo de paz. La Organización Mundial de la Salud designó esta semana una nueva variante de COVID-19 como variante de interés. Se le conoce como Eris, relacionada con una subvariante de Omicron y está aumentando su prevalencia en países como Estados Unidos, China, Japón, Canadá y Reino Unido. Sin embargo, según la OMS, no representa un riesgo particular